ahora saludaré a Narciso Michavila. Tengo interés en que Narciso nos cuente si él cree o tiene la intuición de que efectivamente asuntos como estos, asuntos que tienen que ver con la corrupción, se pagan y de qué manera en cada uno de los partidos políticos, ¿no? De qué manera lo pagó el Partido Popular, de qué manera lo pagó el PSOE andaluz, de qué manera lo puede pagar ahora mismo. Sí, y Felipe efectivamente González este caso. con el caso Roldán. Felipe González. En el año 94 que saltó el caso Roldán, bueno, en el 96 Felipe González perdió las elecciones finalmente. Bueno, que además se le sumaba a ese asunto todo lo que le colgaba, ¿no? Sí. Sí, pero como decía Teodoro antes, la casquería, las cosas más truculentas, torrentianas, cuando los casos todavía llegan más a la gente, ¿no? He hablado de varios casos antes, pero yo me acuerdo incluso de algo que luego se supo que quedó en nada, pero todas las operaciones de investigación que tuvo sobre la mesa el expresidente Camps en Valencia, al final para el público, para el oyente, para el lector, se quedaba sobre todo, os recordarían, lo de los 3 trajes, todo lo que se hablaba, que si Gürtel, que si financiación, el resumen de todo se planteaba o se reducía a un concepto pequeño y asimilable, no algo que cualquiera puede ver. Te han dado un traje, no te lo han dado, que luego se vio que no fue así, o eso, o te han pagado una cena, o algo peor, ¿no? Lo pequeño muchas veces aquilata y da un sentido al alcance de las grandes corrupciones o de las grandes operaciones deshonestas. Narciso Michavila, buenos días. Muy buenos días, don Carlos. Don Narciso, la pregunta directa. ¿Esto que estamos conociendo afecta directamente a la intención de voto de un partido? A ver, no sabemos ahora mismo porque hay que dejar que la opinión pública pues vaya teniendo conocimiento de la información, ¿no? Pero por el histórico que tenemos, me recuerda esto, por ejemplo, cuando al Partido Popular le estalló en 2009 el caso Gürtel, se hundió la intención de voto del Partido Popular. Aquí el problema que tiene el Partido Socialista es que está a 88 días de las elecciones municipales y autonómicas y parece que va a ser uno de los temas de debate en un gobierno que hizo una moción de censura con sus socios como Esquerra Republicana, Bildu, Podemos, justificado precisamente en dignificar la política. Y eso es lo que el elector socialista en estos momentos no puede entender, cómo el presidente del gobierno argumentó que él tenía que ser presidente para dignificar la política y sin embargo ahora, pues desde hace ya unos meses, a raíz de los casos de corrupción en el Grupo Socialista Europeo o estos casos que estamos conociendo en Canarias, etcétera, y que afecta por lo visto pues a posiblemente a más miembros del Partido Socialista, pues que el presidente del gobierno no está actuando con la misma contundencia que hizo contra el gobierno de Rajoy. Dicho es, los electores entienden que la corrupción es responsabilidad de cada uno, que partidos grandes como puede ser el PSOE pues tiene muchísima gente y es difícil controlar todos los comportamientos de todos sus miembros, pero es verdad que le puede hacer bastante daño a los candidatos socialistas por todo el mundo. Claro, ya no estamos hablando pensando en las elecciones de mayo. Esto, en el caso de mantenerse, esto puede diluirse, ¿eh? Y quedarse, bueno, en un listo que organizaba estas cosas. Pero efectivamente, si la trama se complica, ¿tiene incidencia en unas generales? Bueno, es que yo creo que tiene más incidencia en las generales que precisamente las autonómicas y municipales, es decir, alcaldes socialistas que se sometan a las urnas el 28 de mayo, bueno, pues puede dañar un poco la marca de su partido, pero si ellos han tenido y sus electores saben que pues no tienen nada que ver con estos casos de corrupción, no les va a afectar. Sin embargo, al propio Pedro Sánchez, ¿no?, que esa misma semana en una entrevista televisiva pues decía que él no hacía caso a las encuestas, que cuando gobernaba él pues había proliferado la industria de las encuestas electorales. Yo le recomendaría que haga mucho caso a las encuestas electorales, no tanto por el voto como por las preocupaciones de los ciudadanos. Y desde luego que no se deje llevar por los consejos de Tezanos cuando le dice Tezanos, mira, que ahora ya a los ciudadanos no les preocupa la corrupción,
No es verdad, claro que les preocupa. Otra cosa es que el señor Tezanos, en esas preguntas espontáneas y abiertas, haya decidido, por ejemplo, cambiar la presentación de los resultados, y cuando el ciudadano está diciendo que el principal problema del país es la política y la clase política, él, como es un político, pues ha decidido separar en 4 conceptos eso para que no haya un titular. Pero eso es pues deformar la realidad electoral, y así llegan luego las sorpresas electorales. En todo caso, el caso acaba de comenzar. Estas historias se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan. Yo recomendaría prudencia y calma al gobierno, pero también a la oposición, ¿eh? O sea, que no den por hecho ya que los electores en general van a cambiar su voto por lo que estoy diciendo, a lo mejor precisamente un presunto corrupto que está hablando en los medios de comunicación como estrategia de defensa, ¿no? Julián, te quería preguntar, Julián Quirós. Sí. Narciso, buenos días. Ya que te tenemos aquí, hay que aprovechar y hacerte la pregunta sobre el otro tema importante, digamos, que pueda tener un efecto en las elecciones estas ya inmediatas, ¿no? Que es la moción de censura, no la moción de censura de Vox, sino la moción de censura de Tamames, que siendo en sí mismo una heterodoxia, que ya sé que es un futurible, porque hasta que no se celebre es difícil predecir qué efecto puede tener. Pero no sé, ¿cómo ves, cómo se puede plantear y qué consecuencias puede tener o qué escenarios puede abrir? Parece que la moción vaya a celebrarse en marzo. Es verdad que Vox lo anunció hace casi 3 meses y lo ha retrasado hasta ahora, con lo cual ya nos hace ver que es más un acto de campaña electoral de cara a mayo. Hay que tener en cuenta que la anterior moción a Santiago Abascal le salió bien, es decir, la presentó después del fracaso que tuvo Vox en Galicia, y eso pues volvió a poner el foco en Vox y les fue muy bien en Cataluña. Dicho esto, no tenemos precedente de ninguna moción de censura en España, desde luego, pero en ningún país del mundo, con un candidato con 98 años. Y por lo tanto también nos lleva de nuevo a ser muy prudentes. Es decir, todo el mundo está dando por hecho que una persona con esa edad no va a poder aguantar 2 días pues las réplicas de cada uno de los grupos políticos, pero a lo mejor nos sorprende el señor Tamames y acaba conectando con un sector del electorado que en el caso de Vox no tiene por qué ser muy numeroso, porque lo que están buscando ahora mismo precisamente es no quedarse fuera en muchos ayuntamientos y asambleas. Y por lo tanto sería pues una estrategia electoral acertada en el caso de Vox. Pero en todo caso, los problemas de los ciudadanos ahora mismo ni siquiera son los de corrupción, ¿eh? Y vuelvo de nuevo a las encuestas. Si ayer supimos que el IPC se vuelve a disparar y ha roto récord histórico de crecimiento en un solo mes, es decir, de enero a febrero ha crecido un 1% el IPC. Y en la cesta de la compra de los alimentos, que es lo que más impacta a la gente con menos recursos, ha crecido mucho más. Es gracias a las encuestas. Y si sabemos que las hipotecas se están encareciendo para el sector más joven de la población, que está pagando, es gracias a los datos estadísticos. A los gobernantes de todas las administraciones les sugiero que presten mucha atención a los datos, porque esos datos son los que van en muy buena medida a condicionar el voto en mayo y luego en las generales, donde yo ya he anticipado y, bueno, mes tras mes se va confirmando que Pedro Sánchez va a perder las elecciones por goleada. Aparte de que eso es un titular el que me das. Sí, sí. Y a ver, es bien fácil. Hay unos movimientos de voto en toda España que los estamos viendo, esos institutos demoscópicos florecientes que dice el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Por algún motivo todos los medios de comunicación y la sociedad española está reclamando ahora mismo que haya pues investigación independiente, quizá por el hecho de que el señor Sánchez ha nombrado a Tezanos, que lo que ha hecho es duplicar el presupuesto del CIS y multiplicar por 6 el número de encuestas electorales. Tezanos ha hecho más encuestas de intención de voto que todos los presidentes anteriores juntos. Y mientras tanto, el presidente que lo ha nombrado dice que no hay que hacer caso a las encuestas electorales. Bueno, pues las encuestas electorales lo que nos está diciendo es que el Partido Socialista y Unidos Podemos se está hundiendo en el voto en el interior de España y en el sur, como ya pasa en todas las elecciones que se han celebrado, y sin embargo está aguantando bastante bien porque capta bastante voto
tanto en el País Vasco como en Navarra, como en Cataluña, de sus socios de gobierno, especialmente de Esquerra Republicana y Bildu, que están bajando también bastante porque se den voto a Unidas Podemos y al Partido Socialista. Y yo te quería decir solamente, muy breve, Herrera, buenos días, Iso. La economía, efectivamente, los problemas para los ciudadanos son la economía, pero cuando se ve que hay una trama de corrupción que está ligada a representantes también políticos, yo creo que esto agrava todavía más la situación, porque, oye, lo tengo ahora como, bueno, está el titular, lo tengo delante, pero muy reciente, cuando el presidente Sánchez cargó con dureza contra el presidente de COE, contra Antonio Garamendi, por el salario mínimo interprofesional y le dijo en un mitin, no pueden pedir sacrificios mientras hay un festín para los de arriba. ¿Quiénes son los de arriba? Después de ver estas cosas, es que si los de arriba son Ferrovial, bueno, pues ya no tenemos este problema porque se va a marchar. Los de arriba, ¿quiénes son? Los diputados que te amañan pues subvenciones y te retiran sanciones, porque aquí a quien le cae una multa la tiene que pagar. Sí, a ver, uno de los problemas de este caso es que se vuelve a cumplir la ley de Parkinson, que se da también en el caso de los casos de corrupción mediáticos, ¿no? Y es que si en lugar de haber sido pocas cantidades y en cosas tan cutres que todo el mundo puede entender, ¿no?, hubieran sido grandes operaciones financieras que, oye, pues le hubiera robado el dinero al bolsillo del contribuyente en grandes cantidades, pero no lo entendieran, pues no tendría tanto impacto como, por ejemplo, el caso de los seres no ha tenido un impacto mediático tan grande como comportamientos individuales en el que, pues, que es lo que más escandaliza a la gente y me consta además a los propios compañeros de partido socialista, ¿no? Porque la mayoría de nuestros representantes, hay que decirlo, pues es gente honrada, el político trabaja más horas en todos los partidos y, claro, ver cómo por la mañana estaban votando en contra de la prostitución y algún compañero suyo, en este caso se sabe de uno, ¿no?, por la tarde estaba en fiestas con prostitutas y con droga, pues eso es lo que realmente a todo el mundo escandaliza. Y vuelvo a insistir, el elector no es tonto y no culpabiliza a todo el mundo de actos concretos, pero sí que deja totalmente desprotegido, en este caso al presidente del gobierno, de los argumentos por los que hizo la moción de censura, que era para dignificar la política española. Y del feminismo en el pórtico del 8M. O sea, ya veremos cómo va esto. O sea, no sé por dónde se van a poder manifestar o qué es lo que va a suceder. Ahí lo dejo. Bueno, querido Narciso Michavila, gracias, perdona el atraco de esta mañana, que teníamos ganas de escucharte. Hacía tiempo no te oíamos. Siempre en guardia, porque la sociología hay que estar midiéndola siempre en tiempo real. Muchas gracias. Bueno, han oído ustedes a Narciso Michavila. Pedro Sánchez perdería por goleada.